Posso começar? Yes, please, go ahead. Muito obrigado. Bom dia, é uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Rebecca Natal. Eu sou professora assistente de liderança, educação e política na Universidade Hofstra, em Nova York. A minha apresentação hoje está baseada num artigo que eu escrevi para a Chronicle de Higher Education em março de 2021. O artigo era chamado Por que as faculdades não fecharam na pandemia? O objetivo era analisar por que a pandemia não resultou em falências em massa, como foi previsto lá no ano passado. Hoje eu vou falar então um pouquinho dos motivos por que não vimos mais falências, mais fechamentos de instituições de ensino superior durante a pandemia. Como eu mencionei, em meados de 2020, muitos observadores do setor acionaram um alarme sobre o significado da pandemia no futuro da educação superior. A pandemia apresentou, sim, naturalmente, grandes desafios, inéditos para a educação superior. No início de 2020, a disseminação da Covid pelo mundo levou a uma transição. Os cursos e outros programas passaram para o online. Alunos que moravam nos campos voltaram para casa, tiveram que desocupar as residências. As instituições devolveram, inclusive, as verbas pagas pelos alunos para morar nos campos. Perderam receita com isso. Também foram canceladas atividades de verão, atividades esportivas. Então, durante 2020 e muitas vezes em 2021, nada disso aconteceu presencialmente. Em meados de 2020, a Chronicle de Higher Education e outros periódicos anunciaram que faculdades e universidades iam cortar milhares de empregos, também por causa da pandemia. E por isso, muitas instituições experimentaram muita evasão e muita perda de matrículas. Segundo pesquisa do Research Center The Clearing House, as matrículas nos Estados Unidos caíram no ano passado em mais de 16% com relação ao ano anterior. Community colleges, que são de acesso aberto, cursos de 2 anos, certificados de 2 anos, foram os mais afetados pelas quedas de matrículas por causa da pandemia. Essa pesquisa da Chronicle diz que cerca de 90% dos community colleges relataram queda nas matrículas no ano passado. E mais de metade deles relataram quedas de, no mínimo, 10%. Outros tipos de universidades e faculdades também tiveram problemas de matrícula. Cerca de 2/3 de todas as instituições que responderam a essa pesquisa relataram quedas em meados do ano passado no número de matrículas. Então, lá no comecinho, a nota financeira das instituições também caíram para um nível negativo. E essa nota negativa se estendeu ao longo do ano todo até dezembro de 2020. Durante 2020, associações de instituições de ensino superior pediram ajuda financeira ao Congresso, estimando que o setor perderia mais de 180 bilhões de dólares por conta da pandemia. Foi nesse contexto que observadores e especialistas na área de educação superior começaram a prever que veríamos muitas falências, muitos fechamentos dessas instituições. A maioria, diziam eles, fechariam. Artigos escritos no ano passado previam entre 100 e 1.000 faculdades fechariam no futuro próximo. Essas eram as previsões. Mas como é que a realidade se revelou? Desde março de 2020, um total de apenas 16 instituições tradicionais de ensino superior nos Estados Unidos, incluindo públicas ou que não visam lucro, ou fecharam permanentemente ou se fundiram com outras instituições. E a maioria foram fusões e não fechamentos completos. Segundo, com o Higher Ed Dive, um site que monitora fechamentos de instituições e fusões nos Estados Unidos e faz isso desde 2016. As faculdades que fecharam de vez no último ano e meio
eram todas faculdades particulares muito pequenas que já passavam por problemas financeiros antes da pandemia. À medida que o tempo passou, ficou cada vez mais claro que o setor de educação e as perdas por conta da pandemia não seriam tão afetados como se tinha previsto. Claro, houve perdas substanciais, mas não em tal nível como previsto pelos especialistas. Em março de 21, a Moody's aumentou a nota financeira das instituições, passou de negativo para estável. Instituições que anunciaram cancelamentos esportivos e atividades presenciais no pico da pandemia, incluindo Stanford e Vermont, retomaram as atividades e mantiveram os programas que haviam sido anunciados como eliminados. E houve também notícias de que faculdades de elite, que aumentaram os endowments durante a pandemia. As piores previsões feitas no ano passado, com relação ao que aconteceria com o setor, a maioria dessas previsões sombrias não se materializaram. Então, o que aconteceu? Por que mais faculdades não fecharam? É importante reconhecer que a pandemia as consequências estão aí ainda presentes. Ainda há muita incerteza com relação ao final da pandemia e a extensão em que trará mais disrupção ao setor de educação superior. Essa semana, o Clearinghouse Research Center publicou um relatório dizendo que, nacionalmente, as matrículas nos Estados Unidos ainda não se recuperaram para os níveis pré-pandemia. Não é o caso para todas as instituições. Algumas até mostraram um número de matrículas melhor. De toda forma, é um indicador e um lembrete de que a educação superior ainda sente um pouco os efeitos da pandemia e efeitos futuros ainda virão, com certeza. Também é verdade que um número de instituições continuam a ter dificuldades financeiras e a sofrer com a pandemia. E isso está sendo exacerbado, naturalmente, naquelas situações que já estavam em situações negativas. Os community colleges continuam a sofrer com falta de matrículas ou queda de matrículas e algumas delas inevitavelmente acabarão fechando ou se fundindo com outras. Algo que ainda não aconteceu, porém, é o fechamento generalizado de faculdades e universidades. Como expliquei no meu artigo em março, não é surpreendente que as faculdades não fecharam ainda por causa da pandemia. Ao longo da história, as instituições de ensino superior se revelaram muito resilientes, mesmo em situações muito extremas. Por exemplo, segundo um artigo de 2019 no American Educational History Journal, durante a depressão dos anos 30 do século XX, só 2% das instituições de ensino superior nos Estados Unidos fecharam. E um número menor ainda acabou se fundindo com outras instituições maiores. Ao longo da história, também vimos universidades e faculdades mudarem, evoluírem e se adaptarem a novas demandas de mercado e novos ambientes. E isso continuará a ser assim. Então, eu quero deixar um recado claro. Quando eu digo que não é surpreendente que o ensino superior sobreviveu e continuará a sobreviver, eu não estou sugerindo que isso vai acontecer igual para todo mundo. Claro, vai haver redução, vai haver corte de orçamentos, vai haver perda de empregos e outras reduções de recursos. Sim, mas os processos continuarão funcionando. Enquanto a educação superior sobreviverem, nem todos os aspectos delas talvez sobrevivam. Por exemplo, instituições vão eliminar programas que são obsoletos ou que não tenham mais demanda. Da mesma forma, instituições também criarão novos programas e aumentarão outros que têm mais demanda. Atualmente, há uma grande demanda para as profissões de saúde, TI e cibersegurança. Então, é de esperar que as instituições aumentem os programas nessas áreas. As instituições também se mostraram dispostas a mudar as modalidades dos cursos. Por exemplo, muitas faculdades agora oferecem cursos ou mesmo diplomas totalmente online. Outras instituições investiram tanto na tecnologia educacional por causa da pandemia, e agora que os alunos, corpo docente e staff estão mais experientes com isso, podem ainda ser mais investidos. E eu espero que essa tendência de oferecer
mais programas online, continue e até aumente. As instituições também devem continuar essa tendência pré-existente de reduzir a estabilidade do corpo docente e aumentar o número de professores adjuntos sem estabilidade. Esses empregos de estabilidade são muito mais custosos para as universidades. O tempo integral também deve ser alterado. Benefícios como plano de saúde e outros também vão ser revisitados. Também muitos professores adjuntos precisam, às vezes, ter segundo emprego, terceiro emprego para completar a renda. Muitas vezes têm menos tempo para atender demandas individuais dos alunos, isso é verdade, principalmente em cursos introdutórios ou de educação geral, o que é comum para esse tipo de professor. As instituições também eliminaram um grande número de empregos no ano passado. Apesar daquelas grandes aumentos que a gente viu no pico da pandemia, isso não está mais em vigor agora. Muitas instituições não contrataram esse ano o mesmo número de funcionários que foram demitidos no ano passado. E temos serviços de alunos e trabalhos administrativos com funcionários cobrindo o trabalho de 2 ou 3 funcionários. E isso vai criar mais fricção nos funcionários. E alguns profissionais podem decidir passar para outros setores em que os salários são mais altos e há mais oportunidade de trabalho remoto ou com horário flexível. Outra coisa que as instituições fizeram e provavelmente vão continuar a fazer ao se adaptar a esse ambiente em transformação é criar uma nova marca. Isso, em geral, é feito em casos de fusões, mas também quando instituições mudam a forma de oferecer cursos e se promover para potenciais alunos. Por exemplo, a gente tem um college regional, uma faculdade regional, que se transformou e se tornou um provedor de educação à distância muito reconhecido. Então, a maioria das instituições vão sobreviver à pandemia, mas não todos os seus programas, cursos e empregos. E muitas instituições vão evoluir ou se transformar de forma substancial. Aqui temos alguns motivos adicionais porque não vimos tantas faculdades fecharem. Em primeiro lugar, ainda há uma grande demanda de mercado por ensino superior. Os alunos querem ter a experiência da vida universitária, eles também querem o diploma e as oportunidades de emprego expandidas, advindas de um ensino universitário. Os pais também estão dispostos a pagar para seus filhos irem a uma instituição de ensino superior. Pesquisas mostraram que os egressos de universidade ganham mais do que os que não têm um curso superior e têm mais probabilidade de encontrar um emprego. E também há um cargo financeiro que é diminuído para os egressos. Esses egressos, em geral, também têm empregos que têm plano de saúde e plano de aposentadoria. Em geral, eles têm mais qualidade de trabalho e mais mobilidade social e têm até uma expectativa de vida mais longa do que pessoas que não fizeram um curso superior. As pessoas que têm níveis mais altos de educação também têm mais probabilidade de ter habilidades cognitivas mais sofisticadas do que aqueles que não fizeram ensino superior. Experiências universitárias também que levam a pessoa a ter um desenvolvimento das suas habilidades de liderança e estarem mais comprometidos com suas responsabilidades e com habilidades de solução de conflitos e de tomada de decisão. Então, por causa dessa experiência universitária e do diploma, que traz tantas vantagens aos alunos, não é surpresa que continue a haver essa demanda muito forte do mercado pelo ensino superior. Além disso, muitas instituições tradicionais de ensino superior já existem há muito tempo, por décadas e às vezes até séculos. E, em geral, essas instituições estão bem enraizadas na sua região, com os empregadores, e tem também uma grande rede de contatos. E essas regiões não querem que as suas universidades ou faculdades fechem, então tentam apoiar as instituições da forma que podem. E as instituições de ensino superior, em geral, dão apoio e recebem apoio
de funcionários do governo que representam a região no Congresso e também no município. Nas últimas décadas, as instituições de ensino superior têm mostrado uma presença de lobbying muito forte em Washington, nos Estados Unidos. E muitas instituições também são representadas pelos seus membros do Congresso. O Conselho Americano da Educação estimou recentemente que as instituições de ensino superior geram 650 bilhões de dólares por ano em receitas e até mais em outras atividades econômicas. Como resultado, as IES muitas vezes recebem suporte financeiro dos seus representantes do governo e também de outros representantes de suas comunidades. Por fim, eu gostaria de fechar reafirmando que as instituições de ensino superior têm mostrado de forma repetida que não têm medo de evoluir para sobreviver. Como eu escrevi na conclusão do meu artigo, se a maioria das faculdades vão sobreviver a essa crise, como já sobreviveram de muitos outros períodos difíceis no passado, a nossa função é garantir que essas instituições de ensino superior, nessas suas formas alteradas pós-pandemia, continuam focadas na aprendizagem do aluno, produzindo pesquisa valiosa e servindo suas comunidades. Eu vou concluir por aqui para que a gente tenha espaço para perguntas e debate. Muito obrigada pela atenção. Tranquilo, tranquilo. Agora? Agora sim. Ok, bom dia a todo mundo. Vai falar português, fica à vontade. Falo um pouquinho português. Perfeito. Primeiramente, desculpas porque meu português não é perfeito, mas vou apresentar-me. Eu sou Pablo Acosta, eu sou coordenador sectorial de desenvolvimento humano do Banco Mundial, basado aqui no Brasília agora. Tenho experiência trabalhando em temas de educação, proteção social, saúde em América Latina. Também trabalhei anteriormente na região de Ásia e África e há 2 anos focalizado na situação no Brasil. E hoje em dia vou a participar para apresentar nossa visão, de alguma maneira, de como estamos olhando o futuro da educação superior na América Latina, ¿no? Com uma situação de contexto antes da pandemia. Vou a falar também um pouco sobre como olhamos os impactos que tive a pandemia COVID na educação em ensino superior e também como podemos olhar para frente. Não vou a responder a pergunta principal sobre se as instituições de ensino superior vão desaparecer. Eu acho que não vão desaparecer, já vou a deixar bem claro, mas sim vai ter que adaptar, não? Que se adaptar e um pouco a ideia desta apresentação é falar sobre isso. Quais são aqueles desafios que as instituições de ensino superior têm para frente e como podemos olhar de alguma maneira sobre como avançar em uma educação de qualidade e que seja muito mais equitativa que atualmente na região. Então, si están todos de acuerdo, voy a continuar con la presentación. ¿Okay? Bueno, ya falei sobre conteúdo, cuál es la intención de esta presentación. Así que vamos a hablar. Voy a presentar datos no solamente para Brasil, mas tendências globais e América Latina. Muitas vezes os dados do Brasil é muito similar ao promédio da América Latina. Vou falar naqueles casos que tenhamos alguns dados que é um pouco diferente do Brasil do resto da região. Mas só para estar em uma situação, porque creemos que o ensino superior é fundamental, especialmente para uma região como a América Latina. Principalmente porque o ensino superior é fundamental para garantir el crecimiento y el bienestar de nuestras sociedades. El ensino superior tiene una tasa de retorno bastante elevada, lo que es en la región de América Latina, hasta más elevada que muchas otras regiones del mundo. Y esto está reflejando varias cosas, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? No solamente que podemos tener una potencial escasez y en todo eso es generado de alguna manera con un retorno adicional por aquellas personas que culminan el ensino superior. Mas yo creo que también está reflejando un aumento en los últimos años de la calidad y la pertinencia del ensino superior, que hace que eso se transforma en mayor productividad de aquellos que se gradúan del ensino superior y eso es recompensado en el mercado de trabajo.
Mas lo que es importante es reconocer, ¿no?, que el ensino superior es esencial para garantir una mayor calidad de vida de las personas, porque ellos también garantizan también un ingreso de renta superior para aquellos que culminan el ensino superior. Y más importantemente, a nivel macro, también es esencial tener un capital humano que esté capacitado para poder tener unas perspectivas de crecimiento más sostenido, y que es algo que América Latina tiene que hacer con mucha urgencia y celeridad. Al mismo tiempo, lo que notamos es que no solamente, ya no falo a nivel de región, falo a nivel global, ha habido una explosión, ¿no?, de alguna manera, de alumnos que están ahora ingresando en el ensino superior. Si você olha la situación hoy actual, digamos, a nivel promedio global, aproximadamente un 30% de aquellas personas que uno esperaría que estén en el ensino superior, una matrícula, están hoy matriculados, un 30%. Esto es 3 veces más de lo que acontecía en 1970, donde solamente un 10% de esa población estaba matriculada. Y esto reflejó un aumento, ¿no?, significativo en los números de alumnos matriculados, no necesariamente aquellos que concluyen el ensino superior, más que al menos están tentando hacer algún tipo de ensino superior y poder avanzar también en ese estadio de la vida, ¿no? Esto se da de forma distinta en distintas regiones del mundo. Esta explosión en la matrícula de institución de ensino superior ven acompañado de ese movimiento de mayor número de instituciones de educación superior a nivel global. Esta composición de cuánto está manejado por lo que son instituciones públicas, ¿no?, o apoyadas directamente por gobiernos, versus aquellas que son instituciones de educación superior particular, varía mucho de región en región. Y América Latina es una región donde esencialmente hoy en día estamos teniendo mucho mayor énfasis en instituciones de educación superior particular. 48, casi a mitad, ¿no?, de la matrícula del ensino superior está representado por instituciones particulares, comparativamente como ustedes pueden ver en otras regiones, como puede ser Europa, que sabemos que tiene una mayor preponderancia de instituciones públicas, más hasta mismos Estados Unidos, que estamos hablando de un porcentaje aproximadamente 28%. Entonces, esto es importante hablar porque especialmente lo que explica el aumento en la matrícula del ensino superior de los últimos años en América Latina ven manejado por un crecimiento de las instituciones de ensino superior. Y vamos a hablar cuáles son los desafíos de eso, ¿no? Porque es importante también olvidar cuál es la calidad que tienen estas instituciones de ensino superior particular, y también cómo podemos tener una mayor regulación que garantir el funcionamiento adecuado de estas instituciones. Esto también falaba de por qué estamos teniendo este aumento, ¿no?, en lo que es la matrícula de ensino superior. Está dado por, como todo en economía, factores relacionados más con la oferta, factores relacionados más con la demanda. En América Latina, de nuevo, ¿no?, las tasas brutas de matrícula, falaba de 30% para todo el mundo. En América Latina es 52%, mucho mayor que ese promedio. Y está dado porque principalmente 3 factores. Uno fue, experimentamos un aumento significativo en las tasas de conclusión de la educación secundaria. Pasó de aproximadamente 70% en el año 2000 a 81% en el año 2018, un aumento significativo. Por lo tanto, tenemos más adolescentes ahora con intención y posibilidades de acceder a un ensino superior. Ha habido, como falaba, una expansión sustancial de oferta. De nuevo, cada país es un poco distinto dentro de la región, más en general estamos hablando de un mayor número de instituciones que ofrecen cursos de ensino superior, también con distintas diferencias en calidad y tamaño. Y al mismo tiempo también ha habido unas políticas de gobierno de incrementar esa demanda por ensino superior, ¿no? En muchos casos hay subsidios directos o indirectos a estas instituciones. En algunos casos ATES, sobre todo en las instituciones públicas, es gratuito en algunos países del mundo, mas en la mayoría de los países hay algunos subsidios, tanto que son a instituciones como también a alumnos directamente a través de empréstitos estudiantiles o bolsas de estudio, ¿no? Esto explica de alguna manera este aumento en la matrícula de ensino superior en la región. Y ahora voy a hablar, ainda estoy hablando de la situación antes de la crisis. Ya habíamos detectado que
que había ciertos desafíos para poder tener un sistema, ¿no?, de ensino superior de calidad. Estábamos en lo que falamos un punto de inflexión, porque si bien teníamos un aumento de cobertura importante, no habíamos necesariamente mejorado la equidad. Ainda tenemos muchas dificultades, sobre todo los alumnos más pobres, de tener acceso a ese ensino superior. Entonces, es un sistema que al final del día no necesariamente da oportunidades a aquellas personas que están en situación más desventajosa. Solamente 10% de los alumnos más pobres en la región tenían acceso al ensino superior. También estaba muy concentrado en ciertas carreras, no necesariamente aquellas que son más demandadas en el mercado de trabajo, no aquellas también en carreras que por lo menos olvidamos que pueden tener un mayor impacto en el crecimiento de la economía. Hablamos de programas de ciencia, ingeniería, tecnología continua, que otras regiones del mundo, muy más importante, por ejemplo, el este asiático, en la mayoría de los cursos están relacionados con estas áreas. En América Latina, al contrario, tenemos un déficit de alumnos en estas áreas. No necesariamente una buena articulación entre oferta y también en las prioridades nacionales del mercado de trabajo, ¿no? No necesariamente tenemos a empresas o tenemos también a un rol activo de promoción de ciertos sectores que guíen y oriente cuál tiene que ser la oferta adecuada de determinados cursos de ensino superior. No teníamos también una articulación adecuada entre el ensino superior propiamente dicho, por ejemplo, las universidades, con otros sistemas, por ejemplo, los cursos de corta duración, los cursos de postsecundario, ensino técnico profesional. Están divididos, las personas no pueden pasar de un sistema a otro fácilmente, y eso es un signo de desarticulación importante en el sistema. Y por último, que creo que es lo más importante y el foco también es la calidad era bastante deficiente en general en muchos de los países de la región. No tenemos muchos alumnos tenemos muchos matriculados, pero no muchos que realmente concluyen el curso. En algunos países menos de la mitad de ellos culminan lo que es ensino superior. Tenemos muchas de estas universidades que se expandieron que no necesariamente cuentan con todas las capacidades para brindar una educación de buena calidad. Y también tenemos unos sistemas de control que no son realmente los más eficientes, ¿no? Tenemos dificultades de regulamentación, de recursos para regulamentar esas concesiones de funcionamiento de esas instituciones. Y entonces, si no están bien apoyados, eso no pueden hacer ese rol fundamental que es garantir la calidad del ensino. Y por último, todos sabemos que los países de América Latina tenemos ainda muchas dificultades de crecimiento, restricciones fiscales importantes, muchas prioridades que atender. Por lo tanto, el tema de la restricción orzamentaria, tanto a nivel público como a nivel de las personas, para poder financiar esa educación es una restricción muy importante. Y ainda tenemos mucha falta de incentivos financieros, especialmente aquellos que están asociados a alcanzar un resultado, ¿no?, que es lo que están experimentando muchos países para subsidios a lo que es el ensino superior. En este contexto tuvimos la pandemia, ¿no?, que cómo nos encontró aquí en América Latina, ¿no? Nos encontró una situación que no era la mayor ventajosa para poder tener una preparación para afrontar esa pandemia. Como ustedes saben, cuando aconteció en principios del año 2020, muchas de las instituciones de ensino superior tuvieron que cerrar inmediatamente porque era la política en ese momento poder estar en una situación de control de la pandemia, y muy pocas de ellas estaban realmente preparadas para mudar el ensino a un ensino remoto o a distancia, ¿no? Além de eso, lo que acontecía en el 2020, y tuvimos alguna previsión para poder dar continuidad a muchas de estos cursos, estaba la expectativa que el 2021 iban a voltar a normalidad, y ahí tuvimos la segunda ola de COVID, que ahora está de alguna manera en baja. No sabemos si va a acontecer una nueva onda, esperamos que no por el ritmo de vacunación, mas está ainda esa incerteza. En algunos lugares ainda, especialmente no Brasil, no tenemos previsión de vuelta a aulas presenciales, y eso ha generado las dificultades de previsión para la población, ¿no?, de cuándo van a poder voltar a las aulas presenciales. Além de eso, tuvimos muchos de los profesores que realmente con mucha bondad comenzaron a adaptar sus cursos para poder brindar esa educación a distancia.
mas no muchos de ellos estaban realmente preparados en tecnologías de información, no muchas universidades también tenían, o instituciones de ensino superior tenían la tecnología adecuada. Y hasta muchas actividades de pesquisa, por ejemplo, aquellas que exigen pruebas de laboratorio, fueron seriamente afectadas, ¿no? Eso generó que muchas de estas instituciones, por ejemplo, algunas las que pudieron trocar a educación a distancia, ¿no? Mudar esa modalidad, en menor medida en América Latina que en países más desenvolvidos, que pudieron hacer esto en forma mucho más acelerada, más rápida y más eficiente. Infelizmente, muchas de ellas tuvieron que suspender o cancelar muchas de estas aulas. Y esto es producto de varios factores, de nuevo, ¿no? Vaya conectividad en algunos países, en otros casos, de nuevo, no teníamos los profesores y la tecnología adecuada para poder dar esas aulas a distancia, mucha desigualdad, generó de alguna manera dos tracks, ¿no? Dos instituciones modernas con mucha más preparación que pudieron dar continuidad de servicio y otras que infelizmente tuvieron que discontinuar eso, ¿no? Y al final del día eso impactó, y como vamos a ver en la siguiente slide, en una queda tanto de lo que es la matrícula, ¿no? Y está hablando de estudiantes que abandonaron, ¿no? O cursos de ensino superior, y también una dificultad de aquellos que estaban en condiciones de iniciar, o sea, aquellos que estaban graduados de secundario, de poder iniciar de nuevo ese ensino superior, tuvo una queda importante en las nuevas matrículas. En todos los países de la región notamos esa queda en las matrículas en instituciones, especialmente instituciones particulares. Eso también está llevado por una cuestión de ingresos, ¿no? Muchos de estos estudiantes o posibles estudiantes tuvieron que también un impacto en la renta de sus familias, por lo tanto también tuvieron dificultades de poder financiar esos cursos. Y también esta situación de estar en ensinos a distancia puede haber hasta desincentivado muchos de ellos de comenzar y aguardar a que la situación normalice. La cuestión es que tenemos una queda importante en la mayoría de los países en tanto lo que es la matrícula como de nuevas matrículas, ¿no? ¿Qué es lo que solíamos sentado para el futuro, ¿no? Y ahí voy a trazar un poco, disculpen el desafío, pero voy a hablar también de lo que estamos oleando del lado Banco Mundial y cómo Banco Mundial colabora en esto, ¿no? Tanto en un país como Brasil como también en otros países de la región. Nos creemos que efectivamente cuando repensemos hacia dónde tiene que ir un ensino superior, que ya veníamos cuestionando de que no necesariamente estaba se adaptando correctamente a las demandas del siglo XXI, ¿no? Las nuevas tecnologías o dónde van a estar los nuevos empleos del siglo XXI, donde ya teníamos algunas mudanzas importantes, mudanzas tecnológicas, mudanzas climáticas que ya requerían se adaptar. Ahora, con el contexto de pandemia y el contexto de tener que tener una recuperación acelerada para garantir ese crecimiento de nuevo de nuestras economías, vamos a tener que hablar en 5 ejes, ¿no? Y estamos hablando de cómo mejorar sistemas para que estén más estratégicamente, conversen entre ellos y más estratégicamente diversificados, cómo tenemos que hacer un investimento importante en tecnologías, cómo tenemos que garantir 2 aspectos fundamentales de cualquier sistema y más en una región como nuestra región: la equidad, que todo el mundo se haya incluido en el sistema, más eficiente, porque tenemos recursos escasos, no tenemos el lujo de que pueden tener países desenvolvidos y vamos a tener que contar, hacer más con menos recursos a futuro, y cómo hacer sistemas más resilientes, que puedan se adaptar a cualquier futuro choque, cualquier futuro impacto que podamos tener y que no tenga esa queda que tuvimos en el contexto de esta pandemia por no estar preparados adecuadamente. Cuando falo de sistemas estratégicamente diversificados, ya falé un poco anteriormente, tenemos un contexto de esta desvinculación o no realmente una conversa adecuada entre lo que son las universidades, ¿no? Que son de alguna manera las entidades más importantes en lo que es la educación superior, con aquellos actores menores, más también relevantes, especialmente en el mercado de trabajo, como pueden ser esas instituciones que proveen formación técnica profesional
o aquellos que prevén cursos de capacitación de corto plazo. Hoy en día, estos sistemas no están bien vinculados en la mayoría de los países de la región. Las personas tienen muchas dificultades de pasar de un subsistema a otro, y eso necesitamos que sea una prioridad de poder delimitar estas trayectorias y que las personas puedan también poder tener expectativas de comenzar en un subsistema y saltar a otro subsistema si eso se haya requerido por ellas. Falamos de la tecnología. De nuevo, la tecnología yo creo que es una condición necesaria, no suficiente. También hay que olhar un poco qué es lo que fue feito hasta ahora, ¿no? Primeramente, hay un riesgo de la tecnología también, de que uno piensa que va a generar muchas oportunidades, mas también si no está preparado el sistema puede también ser generador de amplias desigualdades. Creo que eso es lo que aconteció ahora en la pandemia, quedó bien manifestado. Aquellas instituciones que habían feito esos investimentos a tiempo prácticamente no tuvieron ningún impacto por la pandemia, al final del día, en cómo se desenvuelve ese ensino, cuál va a ser la graduación de esos estudiantes, mas también muchas ficaron para atrás. Y eso generó una desigualdad que hay que olhar para ver cómo podemos hacer que estas instituciones estén mejor preparadas a futuro. También muchas veces, muchas instituciones hablan de que han feito importante incorporación de tecnología, mas no necesariamente en lo que es métodos pedagógicos, ¿no? De poder enseñar a esos estudiantes en tecnologías digitales, ¿no? Para poder aplicar a su trabajo, más bien concentrados en procesos administrativos, que eso tiene un beneficio para las mismas instituciones, mas no necesariamente para los alumnos. Por otro lado, también es importante cuáles van a ser esos planeamientos a futuro, cómo podemos hacer planeamiento orçamentario para poder incorporar esa tecnología de punta que tiene que actuar en varios niveles, ¿no? Administrativo, a nivel de ensino, currículo, desenvolvimiento de habilidades digitales de alumnos y también probablemente en lo que es el sistema de pesquisas, que es importante para poder tener un impacto mayor en lo que es investigación y desenvolvimiento, ¿no? La equidad, ¿no? En una región como América Latina, la región más desigual del mundo, el ensino superior no fica, es una excepción. Tenemos, como falaba, muchos desafíos de equidad. Tenemos que garantir de la mayor manera posible que todos tengan acceso, no solamente por nivel socioeconómico, también por otras cuestiones de equidad de género, equidad también de raza. Sabemos que muchos países han implementado políticas de acción afirmativa para garantir que todos los grupos sean representados en la institución, en el ensino superior, y más importantemente garantir que todo el mundo tenga acceso en una modalidad flexible también, idealmente, porque todas las personas tienen distintas necesidades, distintas posibilidades, y también que sea pertinente, ¿no? Que no tengamos un ensino de calidades distintas para distintos grupos de la población. Es un poco la visión que queremos todos los gobiernos deben tener como punto de partida, ¿no? Para hacia dónde queremos ir. Pero falaba también de que los recursos son escasos para garantir esa visión. Tenemos que ser más eficientes, tenemos que hacer más con menos recursos. ¿Cómo podemos hacer esto? Tenemos que mejorar probablemente muchas instituciones, no, principalmente públicas, pero también hay que también en muchas de las instituciones particulares, mejorar la competencia administrativa y gerencial, mejorar la capacidad de gestión, la capacidad de implementación. Falamos anteriormente del rol de la tecnología. ¿Por qué puede ser también costo efectivo? Porque puede permitir también que parte de ese ensino sea delegado a recursos tecnológicos, en el cual el profesor se concentra en actividades que sean de mayor impacto al final del día para lo que es la formación de una persona, ¿no? Entonces, eso puede generar la tecnología de alguna manera sin investimento, un costo inicial, más va a generar a futuro en ganancias de recursos también. ¿Cómo podemos usar mecanismos de incentivo basados en resultados que puedan de alguna manera también generar una mayor disciplina en el sector? Y esto también está atado a lo que es el sistema de regulación. Y aquí, por supuesto, no va a ser buena noticia para muchos, mientras que aquellas instituciones que no puedan se adaptar a estas nuevas demandas, probablemente van a tener que fechar o van a tener que unirse a otras,
para poder tener un sistema con un número de instituciones que sean aquellas que garanticen un mínimo de calidad. Y por último, tenemos que tener mayor vínculo, ¿no? En lo que es el diseño de currículum con las necesidades del mercado de trabajo. Al final del día estamos hablando de formación de personas para que tengan un desenvolvimiento laboral y que contribuyan al crecimiento de nuestros países. Tienen que tener consideración acerca de cómo estas personas se van a insertar en el mercado de trabajo y cómo van a traer habilidades necesarias para esas profesiones. Y falaba por último, el último eje de la resiliencia, ¿no? Que es, acho que tenemos que convertir justamente esta pandemia en una oportunidad de lecciones, de aprender cómo podemos prepararnos mejor para futuros choques, cómo podemos usar estas tecnologías híbridas, esta experimentación que hicimos ahora, para poder ser implementadas con mucha más rapidez a futuro, cómo podemos utilizar este mix de presencial online para a problemas que teníamos anteriormente, como es lo que es la oferta en regiones remotas, ¿no? Por ejemplo, do país, aquí en Brasil eso es claro, ¿no? Tenemos regiones que están, no solamente no tenemos muchas presencias de instituciones de ensino superior, sino muy difícil llegar. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esta modalidad también para poder llegar a mayor número de personas? Tenemos que preparar a todos, ¿no? Todos los recursos académicos, profesores, alumnos también a lo que es habilidades digitales, y por último, repensar de nuevo este rol más eficiente y que puede ser más fácil de reagir en las futuras crisis cuando tenemos un docente que es más un facilitador, más no todo el ensino, el aprendizado depende del rol de ese docente. Ese docente también puede se apoyar en otros tipos de actores, en otros tipos de tecnologías para poder dar continuidad al ritmo de ensino de las personas, ¿no? En tal visión es esa, ¿no? Que nos temos o que nos formulamos aquí en el Banco Mundial es cómo podemos también contribuir a un ensino superior que tenga un crecimiento más equitativo, que genere cohesión social, que sea también contribuya a sedimentar la democracia también en los países y que al final del día sea un factor esencial para el suceso y progreso de cada alumno, ¿no? Entonces tenemos aquí en el gráfico engaños para los individuos de tener un mejor ensino superior, de mayor pertinencia y calidad, y también para la sociedad misma, ¿no? Porque al final del día todo fica en lo que es el capital humano que tienen esas sociedades para poder generar un mayor crecimiento, mayor nivel de bienestar, mayor cohesión social. ¿O qué hacemos en los bancos? Solo quería dar esta publicidad. De alguna manera lo que hacemos es esta advocacia, ¿no? De la importancia del ensino superior a través de presentaciones, estudios regionales. Hicimos uno recientemente que se llama sobre realizando la promesa, que recomiendo a ustedes también puedan olear. También apoyamos directamente varios proyectos de fortalecimiento del ensino superior. Esto es proyectos de financiamiento, donde también acompañamos la implementación de esto. Tenemos una cartera interesante a nivel regional. Queremos hacer más en Brasil. En Brasil tenemos muchos proyectos en ensino fundamental, ¿no? Lo que es a nivel básico y medio, más estamos tratando también de olear proyectos para ensino superior. Tenemos una rama que trabaja más con el sector privado, que la Corporación Financiera Internacional, que ellas sí tienen una mayor experiencia de trabajar con instituciones de ensino superior particulares en Brasil. Y por último, tenemos varias modalidades de intervención promoviendo lo que son contratos por resultado, garantías de calidad, financiamiento también de pesquisas, fondos de aperfeccionamiento a calidad, ¿no? Entonces, solo para resumir esta presentación, disculpa si fue un poco longa, lo que creemos que para futuro, cuando hablamos hacia dónde va el sistema de ensino superior, educación superior en Brasil y en América Latina es tenemos que asegurarnos de garantir las oportunidades equitativas de aprendizaje para todo el mundo, de calidad, con una modalidad mucho más moderna que responda a las necesidades del siglo XXI. ¿Cómo podemos entonces olear esos mecanismos de garantía de calidad? ¿Cómo podemos desenvolver la innovación y la colaboración? ¿Cómo podemos hacer que estos sistemas que falaba antes sean más articulados para responder a necesidades tanto de las personas como de los empleadores que van a contratar a esas personas, mercado de trabajo? ¿Cómo podemos diversificarnos a
programas más relevantes que respondan a estas necesidades y cómo podemos repensar de nuevo esto, hacer más con menos, ser creativos en materia de financiamiento, tener criterios objetivos, olho en resultados y poder tener una sustentabilidad orçamentária que es fundamental en una región como nuestra. Muy obrigado para todos y agradezco la oportunidad a Finespi por convidarme a este importante evento. Lamento no poder haber estado ahí, mas espero que la presentación haya sido de su interés. Obrigado. Olá, Rebeca. Olá, Pablo. Que bom te ver, Rebeca. Agradecer a participação no nosso evento e reafirmar que a leitura do seu artigo foi muito importante para nós organizarmos e pensarmos na programação deste fórum, né? E agradecer o Pablo, né? Pablo, já terceira ou quarta vez que o Banco Mundial participa conosco no nosso fórum, e agradecer o diálogo que nós tivemos ao longo do processo de organização do evento, e muito obrigado pela tua apresentação, né? Quando pensamos no Finesp, nós buscamos fazer esse equilíbrio, né, entre um olhar amplo, um olhar global e um olhar da nossa realidade, né? Ontem, por exemplo, nós buscamos mostrar cases, né, de instituições que, de alguma forma, superaram a crise de uma maneira consistente. E nós sabemos que aqui nesse auditório ou para o público online, nós temos muitas instituições, ou todas, né, que superaram a crise. Nós superamos a crise, nós superamos as dificuldades, né? E faço uma primeira pergunta para a Rebeca, né, que é justamente isso, né? Há uma análise, Rebeca, de que o ensino superior, ou uma visão, né, que o ensino superior pode perder a sua relevância, né? Será que o ensino superior irá perder a sua relevância, né? Afirmam que, nessa perspectiva, nessa análise, né, que as IES irão perder espaço para escolas e plataformas que oferecem cursos rápidos, livres, como os nanodegrees, né? Como você avalia essa visão frente a esta análise? Será que as instituições terão capacidade de se adaptarem e reagirem a esses desafios? É uma ótima pergunta e é algo que a gente ouve já faz tempo, né? As pessoas prevendo esses problemas, com esses cursos Massive Online Open Courses MOOCs, né? Quando apareceram, todo mundo previu o fim das instituições, que os cursos online tomariam conta, e aí instituições grandes como Stanford e outras começaram a oferecer programas online, e começou-se a falar que esses MOOCs iam, de fato, alterar o cenário. Isso não aconteceu, sabemos, e há algo ali na educação tradicional que é muito desejável. Ter um diploma, como eu falei na minha apresentação, quanto mais instrução superior você tiver, você vai ser mais empregável, vai ter mais oportunidades ao longo da vida toda. Isso ainda é reconhecido e valorizado e desejável pelas pessoas. Educação superior tradicional teve sim que se readaptar, teve sim que se ajustar. Muitas instituições começaram a desenvolver cursos mais curtos, abertos, e isso vai continuar. Há demanda para isso. Mas os empregadores ainda buscam, sim, diplomas, cursos mais longos, e enquanto isso continuar, enquanto os retornos econômicos da instrução superior continuarem a ser importantes, as perspectivas para aqueles que estão lá nos cursos longos, vai haver demanda, sim, para esses cursos, sem dúvida nenhuma. Vai ser muito mais do que os cursos curtos, eu tenho certeza. E eu espero, sim, que as instituições se adaptem, como eu falei, mas isso não vai acabar. Instrução tradicional não vai acabar, não. Pode ficar tranquilo, não vai acabar. Muito bom ouvir isso. Eu acho que nós ouvimos também do Andréas, da OCDE, esta afirmação, né? Eu não sei se Pablo tem alguma análise, nessa, na perspectiva do Banco Mundial. No, concordamos bastante porque realmente lo que olhamos, sí, efectivamente había mucho miedo, ¿no?, de que estas instituciones online
que iban a capturar todo el sistema de alguna manera. E concordo também com a Rebeca que não aconteceu. Mas sí dan algunas perspectivas de hacia dónde tenemos que olhar para el futuro, como falaba en mi presentación, ¿no? Acho que es una oportunidad, al final del día, poder combinar este ensino digamos, híbrido a futuro, ¿no? De ter presencial versus también a distancia, y que eso va a permitir que más personas puedan se incorporar al sistema para hacerlo más eficiente, menos costoso, con más personas puedan acceder. Y entonces tenemos que olharlo esto como una oportunidad. De nuevo, no acho que esto sea un doomsday para o algo catastrófico para el sistema, más bien algo que tenemos que olhar a cómo podemos adaptar nuestras instituciones y de alguna manera aprovechar esta oportunidad. Muito bom, muito bom. Pablo, tem uma questão aqui que a Vandi colocou. O Banco Mundial tem relações com governos do mundo todo, né? Discute políticas públicas, sugere políticas públicas. Nessa perspectiva, né, como você enxerga o papel do Estado, do governo? Mais regulação ou mais liberdade para a dinâmica, o crescimento do setor privado? Es siempre la pregunta de un millón y del balance adecuado es lo ideal aquí, porque por un lado tenemos que dar esa dinámica al sector privado que puede reagir mucho más rápidamente a necesidades, responder a necesidades, por ejemplo, del sector productivo. Como falaba, tuvimos una expansión apoyada específicamente del sector privado y eso permitió que muchas más personas ahora se incorporen al sistema de ensino medio. Al mismo tiempo, también, ¿cómo garantimos que es una mínima cualidad? ¿No? Hay asimetrías de información, las personas, especialmente aquellos jóvenes, no saben a dónde tienen que ir específicamente para a qué instituciones van a tener las mejores cualidades de ese ensino. Y ahí el rol de Estado, de regulador, sobre todo en la área de calidad, acho que es fundamental. Entonces no podemos dispor o eliminar el rol de Estado en esta situación. Hay una responsabilidad al final del día de garantir un mínimo de contenido de calidad y ahí acho que tenemos también una racionalidad para que el Estado cumpla ese objetivo. Más dando también esa flexibilidad que usted está hablando, porque si no corrimos el riesgo de ahogar el sistema, ¿no? Y de tener un sistema dirigista que tampoco va a ser lo adecuado para poder adaptar a las necesidades del futuro, ¿no? Ótimo, ótimo. Rebeca, nesta perspectiva, né, pelo que vimos nos teus dados, o governo dos Estados Unidos teve um papel importante para ajudar as instituições. É isso mesmo, né? As instituições elas se mantiveram muito por uma ajuda efetiva do governo. Sim, o governo teve um papel importante nisso, principalmente durante a pandemia. Em 2020, os grupos de lobby do ensino superior pressionaram por financiamento, por estímulo do governo federal e conseguiram. Primeiro com uma lei que foi aprovada no início de 2020 e depois um pacote de estímulo no final de 2020 e no começo de 2021 também com o governo do Biden com um pacote de estímulo para as instituições de ensino superior. Então essas instituições receberam muito financiamento do governo dos Estados Unidos direcionado para os alunos e para os governos estaduais. Isso possibilitou que os governos estaduais mantivessem seus investimentos no ensino superior, mesmo no momento em que eles estavam passando por uma crise orçamentária devido à pandemia. Então, o papel do governo federal, e mais especificamente o financiamento federal para o ensino superior público e privado, foi fundamental para ajudar essas instituições a conseguirem cumprir suas obrigações financeiras durante a pandemia. Muito bem. Ainda vou abrir, é possível abrir uma ou duas perguntas para o público, né? Caso queiram fazer pergunta, por favor, avisem, tá? A Bárbara falou de financiamento, né? E o financiamento, sem dúvida nenhuma, foi importante para a continuidade do funcionamento das instituições e a permanência dos estudantes.
O Pablo colocou números, né, num processo de que a educação superior na América Latina estava crescendo. Nós entramos num cenário de crise com a pandemia, né? E, Pablo, como podemos continuar crescendo e expandindo o acesso, porque é um tema importante na América Latina, né? No Brasil é extremamente relevante, acesso ao ensino superior para as famílias mais carentes, nesse contexto de crise? Quer dizer, qual o caminho para ampliar o acesso? Também deve ser uma pergunta de $1 Sí, milhão. o que es necesario, porque también Rebeca falaba de las ayudas que tuvieron precisamente las instituciones de educación superior para continuar funcionando, ¿no? Y también lo mismo, ¿no? Tenemos la situación de las personas, ¿no? Aquellos que por conta da pandemia ahora fueron su renda afectada notablemente y que ahora no pueden acceder a esa educación superior si no tenemos algún tipo de ayuda. Então, hay mucha experiencia até no Brasil mesmo, ¿no? Por ejemplo, con lo que es cómo retener alumnos, ¿no? En el ensino fundamental y medio, programas como Bolsa Familia, por ejemplo, si uno puede pensar. Para pensar en el ensino superior, tenemos que pensar también en tener algunas oportunidades mayores de poder acceder a recursos para esas familias para que puedan desenvolverse y puedan también acceder al ensino superior. Eso va a requerir también una aproximación donde tengamos algún tipo, ¿no? de selección objetiva de quienes pueden ser beneficiarios de eso. También países como falaba han experimentado con bolsas estudiantiles, créditos estudiantiles. Tienen también riesgos, ¿no? El riesgo es aquellas personas que no pueden culminar el ensino y fican con una dívida, ¿no? Eso fue también muy criticado, ¿no? Y también hasta países que han experimentado, por ejemplo, con modalidades de voucher, ¿no? Donde hay, donde el mismo gobierno entrega vouchers para que ellas puedan escoger esas instituciones de ensino privado. Entonces, todo tiene que estar en la mesa, no quiero decir que una modalidad mejor que la otra, mas si al final del día queremos un sistema que tenga esa equidad necesaria que requieren nuestras sociedades, vamos a tener que repensar el sistema de financiamiento, vamos a tener que olhar para recursos para apoyar a esas familias de baja renda, porque si no, al final del día vamos a ficar con un sistema que no es de equidad y que también puede generar ainda más tensiones y cuestionamientos acerca de por qué el rol del Estado por qué el Estado no tiene un rol más específico en este área. Del Banco Mundial apoyamos también varios tipos de modalidades e ideas y eso hallamos que puede ser un muy buen debate para el futuro de Brasil acerca de repensar modalidades de apoyo explícito financiero a personas que quieran acceder al ensino superior. Perfeito. Pablo, tem uma pergunta ainda sobre a questão de financiamento, né, do Pedro Guerrios. Você mencionou que mais de 700 milhões de dólares para o fomento em educação, né? Existem planos para esse dinheiro que seja acessado em projetos nacionais? No, yo falei un número que era aproximado de proyectos que tenemos en andamento ahora. Esos son proyectos principalmente que el banco implementa con estados a nivel de Brasil. También trabajamos, con países. A nivel de Brasil tenemos también un apoyo a nivel subnacional, estados y municipios, mas ainda no muy desenvolvido en lo que falaba en ensino superior, más en modalidad de ensino fundamental y medio. Mas está en nuestro planeamiento futuro tener un esfuerzo para poder apoyar más este sector. Y luego, além de eso, el Banco Mundial también apoya a nivel de instituciones particulares, ¿no? Con nuestros hermanos, ¿no? Dentro de lo que es el Grupo Banco Mundial, que es la Corporación Financiera Internacional, que bueno, no tengo datos ahora de cuánto es el montante que los apoyan, pero son bastantes activos en Brasil también apoyando a distintas instituciones de particulares, ¿no? Para poder acceder a recursos. Es un poco la idea, va en concordancia con nuestra estrategia país de apoyo a la educación y reconocemos que tenemos que ser más activos en el ensino superior. Ótimo. Rebeca, tem uma pergunta que retoma
ao seu artigo, né? E fala da resiliência e da capacidade de readaptação das instituições, né? Quais são os fatores chaves que fazem com que uma instituição consiga se adaptar mais que a outra, ou que a instituição ela consiga ser mais competitiva que a outra, nesse contexto de crise? Outra pergunta excelente. Acho que, em primeiro lugar, as instituições precisam estar abertas para reconhecer quando é o momento de se adaptar. O ensino superior é muito reconhecido por ser tradicional, por fazer as coisas como elas sempre foram feitas. Mas como a gente viu na pandemia, e até antes da pandemia, são as instituições que estão abertas a se transformar, que conseguem se adaptar, sobreviver e ter sucesso. Então, por exemplo, abertura ou vontade de usar mais tecnologias, que não só oferecer mais programas e cursos online, mas também capacitar o seu corpo docente, o seu pessoal sobre como usar a tecnologia para conseguir os melhores resultados educacionais e pedagógicos para os alunos. Instituições que estão dispostas a investir em auxílio financeiro a alunos, empréstimos a alunos, que realmente também criaram um grande problema nos Estados Unidos. Mas se uma instituição tem financiamento que pode ser alocado para auxílio financeiro para o aluno, com desconto na mensalidade, para que o aluno possa se matricular sem criar essa dívida enorme, é uma outra forma dos alunos continuarem a matricular os alunos e continuarem a sobreviver. Então, ser flexível, estar aberto à mudança, sem ser a última instituição para mudar, sem querer esperar para ver o que todos os outros estão fazendo antes de dar os próximos passos para inovar, é algo muito importante. Ótimo, ótimo. Pablo, eu já li vários relatórios do Banco Mundial que fala da importância da governança das instituições de ensino, né? E me parece que, pelo que acompanhei no The Chronicle, a governança, né, e a capacidade de gestão das instituições foram fatores importantes para as instituições superarem a crise, né? Como vocês estão enxergando o nível e a qualidade da governança das instituições? No caso do Pablo, um olhar na América Latina, né? E no caso da Rebeca, se a governança e a gestão foram realmente fatores importantes para as instituições superarem a crise. Sí, yo acho que es fundamental, ¿no? La gobernanza y de lo que falaba, preparación a nivel gerencial para poder administrar estas instituciones de ensino superior, aquellas que tuvieran mejores planos de planeamiento, contingencias, pudieron responder mucho más rápido, aquellas que hicieron también un investimento en tecnologías, muchas veces olhando hacia las modalidades online como una oportunidad, mas también fue importante para poder responder al contexto de la pandemia. Y de nuevo, también la preparación de seus recursos humanos, los profesores, que es importantísimo, ¿no? Você tem que aquelas instituciones que respondieron mejor fueron aquellas que tuvieron profesores mucho más flexibles, adaptados, donde no todo el ensino depende de una sola persona, que tienen recursos que pueden se relocalizar de forma, digamos, eficiente. Y entonces, profesores preparados falan también de tener ya no hay falos de instituciones, más falos más de países, de que han invertido también en preparación de los profesores a nivel no solamente técnico, mas también a nivel de cómo poder aprovechar estas nuevas tecnologías a nivel socioemocional, que fue importantísimo también en esta pandemia. Dado que esto afectó a muchas personas de distintas maneras, y el profesor también fica con esa responsabilidad con los alumnos, ¿no? De poder dar contención y apoyo necesario más personalizado, ¿no? Entonces, continuar invirtiendo en gobernanza es crucial a todos los niveles, ¿no? A nivel de instituciones, a nivel de gobiernos, de nuevo con énfasis también en lo que es una buena regulación, y también cómo poder tener un sistema de apoyo a las instituciones que requieren en momentos como este, ¿no? Muito bom, obrigado. Rebeca?
Eu concordo plenamente. Governança e gestão são fundamentais, foram fundamentais para a resposta da instituição à pandemia. Isso foi visto quando a crise chegou lá no começo de 2020. As instituições que tinham planos emergenciais e de contingência conseguiram colocar esses planos em ação. E muitas instituições pegaram ali o feriado do Spring Break para preparar o seu corpo docente, preparar os cursos online para os estudantes não perderem o restante do semestre. Mas ali, em meados de 2020, quando eles se preparavam para o novo início do ano, ali em agosto, setembro de 2020, a vacinação começou a ocorrer e as instituições que estavam preparadas, então, mais para o longo prazo, conseguiram oferecer os cursos online ou com algum distanciamento social em 2020, 2021 também. São as instituições que não começaram a perder matrículas, perder alunos. Os alunos não falaram, o formato não está funcionando, não estou aprendendo nada, vou parar um pouco a faculdade. Não, então liderança, gestão e governança foram essenciais para ter o planejamento correto e para implementar esses planos. Obrigado, Rebeca. O nosso evento é um evento de líderes, né? de líderes que fazem gestão. E é muito bom ouvir isso, né? Isso para nós é importante. E agradecer, nós chegamos ao fim do nosso debate. Agradecer o tempo do Pablo, foi muito gentil durante todo o nosso diálogo de organização do Finesp. Espero que nós possamos, Pablo, dialogar mais com o Banco Mundial, conhecer os projetos, conhecer as oportunidades, né? Acho que isso para nós é muito importante. Eu agradeço o convite e desculpas por não poder estar lá. Estou olhando agora na câmera. Acho que me perdí un evento importantísimo, mas teníamos esas restricciones de viaje, mas que ahora van a mudar y van a ser más flexibles. Espero estar pronto en São Paulo y poder estar también con vocês y olhar cómo podemos colaborar a futuro com Finesp. Grato. E agradecer a Rebeca. Rebeca, muito obrigado por tudo. Parabéns pelo seu artigo, parabéns pelos seus estudos. Você que é de um centro de estudos de educação superior, continue fazendo as pesquisas, continue e compartilhe conosco seus estudos, por favor, né? Espero que esse seja o primeiro de outros diálogos e que você tenha a oportunidade de conhecer São Paulo e Brasil. Muito obrigado. Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra participar e, sim, com certeza manteremos contato. Ok, um abraço, até mais. Palmas, senhoras e senhores. Quero agradecer aos nossos convidados, a Rebeca, ao Pablo. Obrigado pela participação e a nossa estrela aí, o cara está em todas. O grande Fábio Reis, Fábio Redes.